Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre cirugía segura, lista de verificación como un motor de cambio cultural. ¿Y por qué hablamos de un cambio cultural? Pues porque a pesar de que está implementado en varios procesos, la verdad es que no todos se llevan a cabo en nuestras unidades hospitalarias. Un poco de la agenda que vamos a ver el día de hoy es algo de introducción, factores de eventos adversos, la acción esencial para la seguridad del paciente 4 y unas conclusiones que me permití realizar al término de esta presentación. Y voy a empezar por esta frase de Florencia Nightingale, de sus libros Notas de Enfermería. Desde el año de 1853, ella decía que puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause daño, ¿no? Desde ese entonces ella llegó a poner algunas cosas a lo mejor lógicas, pero que no se llegaban a hacer como luz, ventilación, higiene, ¿no? Los pacientes no llegaban a la mejor tan comprometidos, pero su salud se había comprometido en muchas ocasiones, pues eso requeriría que la atención al final terminara en una amputación, en una infección o incluso la muerte. Y hablando de escritos, desde 1999, el Instituto de Medicina de Estados Unidos escribió el libro Errar es de humano. Desde este, desde este año era un tema de preocupación y fue una prioridad para los sistemas de salud desde 1999 y en el 2008 a nivel mundial la OMS lo empezó a implementar pues, las instituciones de salud. Nosotros lo empezamos a hacer como allá como por el 2010, 2009, aquí en México. Ahora, los daños a los pacientes que nos reporta la Organización Mundial de la Salud, primero, pues son errores en la prescripción de medicamentos. Como segundo, está nuestra área, nuestro campo, errores asociados a las intervenciones quirúrgicas, infecciones asociadas a la atención de la salud, errores diagnósticos y caídas de pacientes. Entonces, dimensionemos que es una cosa muy importante ya que ocupamos el lugar número 2 dentro de los reportes de daños a los pacientes a nivel mundial. ¿Qué factores influyen para que se cometan estos errores? Pues tenemos varias clasificaciones. Dentro de los humanos y comportamentales, tenemos una mala comunicación entre nosotros como profesionales, entre sus pacientes, entre sus familias. No nos damos el tiempo ni siquiera en ocasiones para nosotros realizar un buen enlace de turno, mucho menos algunos compañeros de otras profesiones se dan la oportunidad de explicarle más a fondo y aclarar las dudas a los pacientes, ¿no? También tenemos la falta de trabajo en equipo, el cansancio, el síndrome de desgaste profesional y algunos sesgos cognitivos. También tenemos factores relacionados con el paciente y aquí tenemos poca cultura sanitaria, falta de implicación en terapéutico y tenemos algunos externos, como ausencia de políticas, incoherencia de las normativas y presiones económicas, financieras y problemas asociados al entorno a la salud. Les ofrezco una disculpa para que tengamos una mejor audición, porque como ya sabemos es un día algo complicado. Ya estoy de vuelta, espero que con eso sí vuelva a haber otra sesión de cohetes, no se escuche tanto. Ok, continuamos. Para esto se realizaron las acciones, primero las metas internacionales y posteriormente fueron evolucionando a las acciones esenciales para seguridad del paciente aquí en México. Y su última actualización la realizó el Consejo de Salud General en el año de 2023. Entonces es una conjugación de acciones esenciales con metas internacionales y está ubicada en la número 4, que es seguridad en los procedimientos.
El objetivo general de esta acción, pues, es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas, reducir los eventos adversos y centinela derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo también fuera del quirófano, así como una aplicación del protocolo universal en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud. Esta acción se divide en tres. La acción esencial número 4A, que es para acciones para mejorar la seguridad de los procedimientos dentro del quirófano, con lo que nosotros más convivimos. La 4B, que es fuera de procedimientos del quirófano, más bien tiempo fuera para procedimientos fuera de quirófano. Y la acción 4C, que habla de insumos reutilizables. Vamos a empezar por el marcaje quirúrgico. Bien, ¿qué nos dicen acerca del marcaje quirúrgico? Nos dice que el marcaje quirúrgico debe de ser sobre la piel del paciente, que debe de permanecer después de la preparación de la piel con fines quirúrgicos, es decir, después de utilizar el antiséptico, ya sea base alcohol o ya sea jabón o ya sea yodo, debe permanecer aún cuando se realice esta antisepsia para la cirugía. También nos dice que el cirujano es el responsable de hacerla previa al ingreso a la sala de cirugía. Cuando la cirugía se realice en órganos bilaterales o estructuras que contengan niveles múltiples, debería de hacerse, o más bien debe de hacerse de forma obligatoria. Cuando es un solo órgano, por ejemplo, el vaso, ¿qué otra cosa? El hígado, pues no hay tanto problema. Pero cuando sí es riñones, ojo, sí es importante establecer cuál es izquierdo o derecho, pierna, mano, y esto se hace el marcaje para minimizar los errores. Se debe de involucrar la participación del paciente y en caso de que el paciente sea menor de edad, esté inconsciente o cualquier otro tipo de discapacidad, este marcaje se debe de realizar en presencia de un familiar, de un cuidador o de un acompañante. También se debe de realizar de manera documentada cuando el paciente no acepta. La demarcación del sitio quirúrgico no debe de realizarse con una X, puesto que esto es parte del sesgo que se menciona. Para algunos X es el lugar de elección, es recordándonos como que a los piratas, donde decían, donde encuentres la X está el tesoro. Muchos nos quedamos con elija X, la respuesta correcta, elija palomear la respuesta correcta, y entonces el protocolo nos marca que no debería de ser con una X. Esta marca debe de ser estandarizada y ocupar la diana, que es un círculo con un puntito enfrente. No se recomienda para nada que sea la X por los sesgos que ya hablamos. En cirugía oftalmológica, el marcado se realizará por arriba de la ceja del lado correspondiente. Si es catarata de ojo derecho, pues en la ceja del ojo derecho, y se documentará cuando el procedimiento sea en mucosas o sitios anatómicos difíciles, en procedimientos dentales o en recién nacidos prematuros, o cuando el paciente no acepte que sea la piel. Muchas veces debería de ser ambas, pero si no se deja por alguna situación realizar el marcaje en el paciente, se puede hacer documentado en estos casos y simplemente también porque el paciente no quiera. En situaciones de urgencias o en lesiones visibles como las fracturas expuestas o tumoraciones evidentes, se puede evitar que se realice este marcaje. Por ejemplo, si lleva una fractura expuesta de tobillo derecho, pues no es necesario que realicen el marcaje, puesto que se ve la lesión inmediatamente, ¿no? Entonces, recuerden, siempre debe de ser con una diana, es lo que se recomienda. El marcaje documental debe de ser realizado por el médico, debe de contar con la firma y también debe de ser documentada, es decir, no solamente como podrán ver aquí en la primera línea,
que ya está la diana, sino también abajo anotar a qué se está refiriendo. Y aquí ya, como bien le anotaron, pues es línea media infraumbilical y también pues quién está a cargo de esa. Muchas veces también es válido que lo hagan los residentes, y de preferencia el de mayor rango. Esta es la lista de verificación de la cirugía segura y es como una guía y cada establecimiento de atención médica la debe de adecuar a los procedimientos que se realicen ahí. Hay algunos establecimientos que tienen hemodinámica, hay algunos establecimientos que tienen cirugía como de especialidad únicamente, ya sea columna, ya sea neurocirugía. Entonces, en ese tipo de situaciones podrán agregar algunas cosas que el colegiado, en donde interviene enfermería, médicos, jefes de servicio, crean que es importante documentarlo, verificarlo dentro del checklist. La lista de verificación se divide en tres, que es antes de la inducción anestésica, antes de la incisión cutánea, que es lo que más se realiza, hablando de estadística, lo que más se realiza es la pausa quirúrgica o el tiempo fuera. Y por último, también hay una fase de salida que es antes de que el paciente salga de quirófano. Dentro de esta lista de verificación, recomiendan que se nombre a un integrante del equipo quirúrgico como el coordinador para su llenado y se recomienda que sea el circulante, porque es el que tiene contacto más directo y tendría que tener más habilidad para relacionarse en el momento del procedimiento con el anestesiólogo, con los proveedores, con el cirujano y con el instrumentista. Entonces se recomienda que sea el circulante a pesar de que muchos piensen de que es más trabajo. No, no es que sea más trabajo, simplemente es que tenemos la capacidad para absorber esa responsabilidad. Se debe de aplicar a todos los pacientes y que entren a quirófano y que se les realicen cualquier tipo de procedimiento y en especial a los procedimientos invasivos y de alto riesgo que la unidad establezca. Cada establecimiento de atención médica podrá incluir la lista de verificación de cualquier otra variable, como ya les había comentado, que ponga en riesgo la seguridad del paciente durante el procedimiento, siempre y cuando al menos se verifique que esté establecido en cada una de las fases. Hay, como ya les había mencionado, la fase uno que es entrada, es antes de la inducción anestésica, la fase 2 que es el tiempo fuera de la pausa quirúrgica, que se debe de realizar antes de la incisión, y la fase 3 que es la salida, antes de que el paciente salga de quirófano. En la fase uno, el lineamiento nos dice que antes de la inducción de la anestesia, el anestesiólogo, el cirujano y el personal de enfermería deben de confirmar verbalmente con el paciente si es posible. ¿Qué es lo que vamos a confirmar? Pues la identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento quirúrgico y el consentimiento. Puede parecer muy tonto, muy repetitivo, pero es necesario hacerlo porque suceden, las fallas están presentes y nosotros debemos de detectarlo. Por eso se realiza en varias fases y en varias etapas. No, no solo desde que se implementó esta lista de verificación se agregaron estas cosas. Nosotros desde nuestra valoración preoperatoria ya confirmábamos algunas cosas. Tomábamos la acción esencial número uno, identificación del paciente, teníamos una comunicación efectiva, pero esta es otra barrera más para evitar los eventos adversos, como ya habíamos visto en un principio. También en la entrada, el anestesiólogo deberá de realizar los procedimientos con una técnica aséptica adecuada y tiene que ocupar el equipo de protección personal, perdón, confirmará con el cirujano el marcaje de sitio quirúrgico, el control de la seguridad de anestesia,
Por su parte, pues debe de verificar la fecha de caducidad, el lote de los medicamentos, la aplicación de los correctos para los medicamentos, funcionalidad y condiciones óptimas de todo el equipo que se vaya a utilizar del paciente. No sé si les ha pasado que a la mera hora dejan ciclando la máquina y ya no está ciclando, deja de ciclar, se baja la presión del oxígeno, del aire, deja de funcionar el vaporizador. Entonces, son cosas que deben de tener contemplado, al igual que el riesgo anestésico. Entre más riesgo anestésico le den al paciente en el ASA, pues más debemos de estar atentos ahí, porque sabemos que la inducción puede presentar alguna complicación. También en la entrada, pues el anestesiólogo deberá de ver que el oxímetro funcione correctamente, que verificar nuevamente alergias del paciente, verificar la vía aérea, el riesgo de aspiración, el riesgo de una intubación difícil y que cuente con el material y con el equipo para este tipo de situaciones. Por su parte, el cirujano pues tendrá que confirmar la preparación de la piel con fines quirúrgicos, es decir, que dependiendo del procedimiento, dependiendo de las condiciones, qué antiséptico vamos a utilizar. Y eso por lo regular no precisamente es desde la entrada, ¿no? Si vemos que un paciente eh, que entra por un abdomen abierto que mete a lavados, que va a ser a lo mejor con cambio de sistema VA, que ya tiene fuga, que hay presencia de materia orgánica, pues nosotros ya sabemos que no vamos a poner un antiséptico base alcohol porque no le va a funcionar, ¿no? Pero aquí nuevamente nos los está recordando que lo debemos de ver porque pues las condiciones del paciente pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Entonces, la disponibilidad también de todos los documentos, de las imágenes y de los estudios relevantes que se deben de ocupar para la cirugía, al igual que la disponibilidad de los productos sanguíneos. Y aquí algo muy importante, no solo ver que cuente con el tipo y cruce y con la solicitud, sino que en verdad estén disponibles en el banco de sangre. Y esto, si bien esto nuevamente se recalca, sí se tiene que hacer desde antes de que el paciente entre a la sala de cirugía. También en la entrada, el cirujano pues debe de ver el funcionamiento y existencia adecuada de implantes, dispositivos y de equipo especial necesario para la cirugía. Esto pues participa en la prevención de eventos críticos, informando qué situaciones durante la cirugía van a ser como que determinantes o donde debemos de poner mayor atención, como por ejemplo en ortopedia, pues cuando van a cementar es de suma importancia de que el cirujano nos avise si él nos dice en un principio pasos críticos, pues reducción, colocación de la prótesis y la cementación. ¿Por qué? Porque al momento de estar cementando puede hacer una reacción alérgica, puede estallar el hueso, puede hacer una arritmia. Entonces, en ese tipo, cuando él nos dice, voy a cementar, pues nosotros deberíamos de dejar de hacer lo que estamos haciendo para poner sumamente atención en la clínica del paciente y en el monitor de nuestro paciente que nos está dando los signos vitales. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer antes de la incisión? Pues la persona designada con cada uno de los integrantes, más bien la persona designada por los integrantes, que en este caso es la enfermera circulante, se dará la tarea a hacer el tiempo fuera o más bien tomará como que la iniciativa, porque muchas veces, a pesar de que ya cada uno tiene estipulado qué le toca hacer, llega el momento de hacer el tiempo fuera y como que nos hacemos los desentendidos de a quién le toca. Entonces debería de tomar la iniciativa para decir, vamos a empezar el tiempo fuera y que cada uno empiece con su parte. El cirujano pues debe de confirmar cada uno de los miembros se hayan presentado con su nombre y con su función. ¿Para qué están ahí? Porque luego somos muchas personas dentro de la sala y nos volteamos a ver y a veces nos conocemos, a veces no nos conocemos. Indudablemente ya con el uniforme quirúrgico, con el gorro, con el cubrebocas,
pues muchas veces no nos parecemos a las personas que al proveedor o al que llega con un equipo nuevo, pues no sabemos el que está haciendo. Entonces es importante que nos presentemos para cada uno, para que cada uno sepamos quiénes somos y qué estamos haciendo ahí. Nuevamente debemos de confirmar la identidad del paciente, qué procedimiento se le va a realizar, el sitio que se le va a realizar la cirugía y obviamente que esto está documentado, pero va durante todo el procedimiento, pues vamos viendo en qué posición se va a colocar el paciente dependiendo de la cirugía. El anestesiólogo pues debe de verificar que proceda y que se haya aplicado la profilaxis antibiótica conforme a las indicaciones médicas. ¿Qué tipo de antibióticos? Recordemos que cuando ya es un esquema antibiótico, ya no aplica como profilaxis. Si él ya tiene pues cefalosporina desde un día anterior, desde 2 días antes, o ya está incluso terminando ese esquema y lo van a escalar, eso ya no cuenta como una profilaxis antibiótica porque él ya tiene un esquema implementado. Entonces es importante que anotemos o que documentemos en nuestra hoja cuándo es una profilaxis antibiótica y cuándo no es una profilaxis antibiótica, cuando ya tiene un esquema. También se debe de informar la existencia o riesgo de enfermedad que pueda complicar la cirugía, como por ejemplo una arritmia y que a la hora de que le estén induciendo, pues se puede infartar o se pueda complicar. Nosotros como parte de enfermería en este proceso, pues deberíamos de verificar la fecha y método de esterilización del equipo y del instrumental que vamos a ocupar e informar si hubo algún problema con el instrumental, el equipo, el material, que a lo mejor alguna pinza ya se rompió, a lo mejor que el corte está disfuncional, que el lápiz de electrocauterio no está estéril, no viró, porque a lo mejor está este, contaminado o que no tenemos, me refiero en el de la bayoneta, en donde se reprocesa y en muchas ocasiones no sabemos si sí viró, si no viró, qué significa que la raya está en medio o que si pasó o no aceptó ese control. Aquí les voy a colocar un video. Fíjense, les comentaba yo en un principio, el proceso de la cirugía segura empezó por el año del 2008 y esta serie este capítulo se grabó a finales del 2008 y a principios del 2009 y en ese entonces la ciencia ficción ya lo tenía presente, a su modo, pero ya lo tenía presente. Me voy a poner play.
Esta escena se les hace parecida, lo han vivido, lo viven en sus hospitales, ya sea por la participación o la no participación del equipo. Se los dejo como punto de reflexión. Ahora bien, ¿qué es lo que se vive dentro de las instituciones o de algunas instituciones? Hay algunos videos de cómo se realiza el tiempo fuera dentro de las unidades, porque lo hacen con fines de cómo debería de ser. Pero me di la oportunidad de traerles un ejemplo de cómo un hospital, en el hospital donde yo trabajo, aún no se tiene muy maduro proyecto, este programa, y aún así se trata de hacer eh, con la falta de personal, con la falta de insumos, porque insisto, esta lista de verificación es una barrera más para evitar un evento adverso. Entonces, les voy a poner este video y se van a dar cuenta de algunas cosas que pasan y que no son ajenas. ¿No tiene audio este maestro? Hola Bernardo, maestro, nos escuchamos. ¿No tiene audio el video? Es... Bien, esto es lo que vemos dentro de algunas instituciones y también quiero comentarles que muchos cirujanos pues no quieren participar porque no hay equipo de enfermería, porque no hay medicamentos, porque no hay insumos, porque no hay lápiz de electrocauterio, en fin, miles de pretextos. Pero el que no haya eso no significa que nos saltemos los procesos, porque si de por sí no tenemos insumos con qué trabajar, no tenemos medicamentos y no hacemos lo que nos toca, pues eso aumenta que la complicación para el paciente sea mayor. Entonces, a pesar de que no haya enfermero instrumentista, a pesar de que pueden ver que no hay botas, a pesar de que hay mucha gente, pueden observar dentro de la sala, es algo que también nosotros lo ocupamos para que vean cómo se realiza y con este tipo de equipo médico que le gusta enseñar, que no solamente es pues la cirugía, sino que todo lo que conlleva un procedimiento quirúrgico, lo que hay alrededor. La última fase de la lista de verificación de cirugía segura, pues es a la salida y es antes de que el paciente salga de quirófano. En este vamos a tener oportunidad de anotar el nombre del procedimiento realizado, el recuento de gasas, de agujas, de instrumental, de compresas, el etiquetado de las muestras con los datos de identificación del paciente, la fecha de la cirugía y la descripción general de la muestra. Es importante que a pesar de que nosotros desde afuera veamos que fue una apendicectomía, que fue una colecistectomía, porque a lo mejor es por la paroscopía y ahora sí que
Muchas veces nos dicen, ¿tú cómo sabes qué es lo que hizo? Pues cuando es una técnica abierta, tú como circulante, pues es medio complicado ver qué realmente realizaron, ¿no? Pero si lo hacen por la paroscopía o si cuentan con equipo de imagen, pues tú te das cuenta qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero indudablemente de que tú ya sepas qué están haciendo, cada quien debe de asumir la responsabilidad que le toca. Y en este caso, la cirugía la realiza el cirujano. Entonces, él es el que tiene que decir fuerte y claro el nombre del procedimiento realizado porque es parte de su función, es parte de la responsabilidad y del papel que él tiene. ¿No? Así como el sangrado, pues nosotros sí podemos como que calcular, ver y a lo mejor y estar en desacuerdo con el anestesiólogo o con el cirujano, a lo mejor no, pero ellos son los que se encargan de dar esos datos, es parte de su responsabilidad. Entonces, nosotros aquí dentro de este tiempo fuera, pues es anotar las cosas y el etiquetado de las piezas para histopatología, que no es cosa menor y que también son casos de demandas cuando no se realiza bien el proceso. Hace poco también di una plática de piezas de histopatología y no solamente creo que debemos de fijarnos el que nos vaya a llegar a una demanda, sino también debemos de ponernos en el lugar del paciente, en donde el paciente pues está esperando a lo mejor una descripción, un diagnóstico de qué es lo que le pasa, de cuál es su enfermedad y para eso se necesita pues que la pieza se haya mandado en tiempo, en condiciones para estudio. Entonces creo que deberíamos de ser un poco más empáticos y asimilar que nuestro trabajo es importante en cada una de estas fases. También dentro de la fase 3, que es cuando antes de que el paciente salga de quirófano, pues vamos a ver cuáles son los principales aspectos para la recuperación de nuestro paciente en la sala de cuidados posanestésicos, si va a necesitar algún nebulizador, alguna mascarilla, si no fue suficiente las puntas nasales, si se complicó en la intubación, muy seguramente se va a complicar en la extubación. Entonces es importante tener los requerimientos o los equipos o el insumo, los broncodilatadores, cosas que se necesiten tenerlos ahí muy puntuales a la mano por si se ocupan. También tenemos que tener, documentar los problemas relacionados con el instrumental que se ocupó, que ya no funcionó o que incluso se dejó de funcionar dentro de la cirugía. Pinzas que se rompen, guías que se rompen, que se doblen y que ya quedan fuera de función, pues lo ideal sería sacarlos de esa set de instrumental. También esto ya por último y no lo reporten, les recomiendo que no lo reporten hasta que ya esté en recuperación porque las cosas pasan, pues es reportar si ocurrieron eventos adversos y en caso afirmativo registrarlos, ya sea de manera documental en una hoja o ya sea bien de manera electrónica que les proporcionen un link, un código QR, porque muchas veces yo le digo a los estudiantes, quiero que lleves la lista de verificación, pero no que la palomees, porque se la pasan palomeando y cuando el paciente se complica, esa hoja ya tiene ya tiene corrector, ya la tienen que volver a repetir en su caso porque está mal. Entonces, esto no lo cierran hasta que su paciente ya esté en recuperación. Es importante que todos sepamos del equipo quirúrgico a qué procedimiento vamos a entrar, qué es lo que se le va a hacer al paciente, porque para nosotros puede ser como que muy fácil y ahorita me acordé y no lo comenté en los videos que vimos, pero a mí me pasó en una cesárea como a las 5 de la mañana después de mucho trabajo que ya empezaron a cerrar peritoneo, estaban terminando de cerrar peritoneo y uno de más bien el circulante, me dijo, ¿y ya le hicieron la OTB? Y todos nos quedamos, sí, es cierto, faltó la OTB. Entonces, creo que no fue como que una falla tan grande, puesto que todavía no estaban cerrando, pero este,
pues sí se iba a cometer un evento adverso, ¿no? A lo mejor ahí fue un evento, una cuasifalla porque se detectó a tiempo, pero imagínense que la paciente obstetra de por sí cuesta como que mucho trabajo concientizarlas para que tengan un método de planificación familiar, para que opten por una decisión responsable. Y una vez que nos dijo que sí, se nos olvida. Imagínense que la paciente, pues diga, ah, bueno, no es tan fácil que diga, ah, bueno, no se preocupen, yo regreso, en 40 días o me programo, ¿no? Muchas veces este tipo de pacientes que, que pasa estas situaciones ya no regresan, ¿no? Entonces, es importante que todos sepamos, en a qué cirugía vamos a entrar. No importa que no estemos dentro del campo quirúrgico, porque en ocasiones es algo que nos puede salvar. También en la fase 3, que es antes de la salida, pues todos debemos de firmar la hoja y eso es responsabilidad de cada quien. No tienen por qué andarnos buscando y decirnos, oye, firma la hoja, oye, te faltó que anotes tu nombre, tu cédula, no, o sea, cada quien es responsable de firmarla y el comité de calidad es el encargado de ver que esté bien llenado. Si no está bien llenado, es hablar nuevamente y decir por qué no lo están firmando, por qué no están anotando observaciones, que si bien no hay esto, no hay el otro, pues entonces dense la oportunidad de anotar todo en la salida. Debe de haber un rubro. Y si no hay dentro de la hoja de frente, pues en el anverso pueden hacer todas las anotaciones necesarias, porque esto también es un documento legal, es parte del expediente clínico del paciente. Entonces, algo muy importante que muchas veces se nos olvida es firmar. Y firmar es responsabilidad de cada quien. El anestesiólogo debe de firmar, el cirujano debe de firmar, el instrumentista debe de firmar y el circulante debe de firmar. Entonces, que no se les olvide firmar la hoja de cirugía segura. Ya para complementar, pues también en la acción 4, pero en la B, nos habla que el tiempo fuera se debe de realizar en procedimientos fuera del quirófano. Y uno de estos procedimientos, pues, es la transfusión de sangre y hemocomponentes, de acuerdo a la norma oficial mexicana, norma NOM 253, que nos habla de la disposición de sangre humana y sus con fines terapéuticos. También nos hablan de procedimientos de radioterapia, en donde lo esencial debe de ser paciente correcto, procedimiento correcto, sitio correcto y dosis correcta. Pueden agregar otros filtros, otros candados de seguridad, pero mínimo debe de tener estos cuatro rubros: paciente, procedimiento, sitio y dosis. De igual forma, para terapia de reemplazo renal, se debe de tener estos 5 puntos de mínimo, que es el paciente correcto, la prescripción dialítica, el filtro correcto, la evaluación del sangrado activo y la valoración del acceso vascular. Insisto, pueden sumarle otros ítems, pero de mínimo tiene que tener estos 5. También para los procedimientos fuera del quirófano pueden ser toma de biopsia, procedimientos odontológicos que requieran de anestesia o sedación, colocación y retiro de dispositivos como son sondas pleurales, urinarias, catéteres, dispositivos intrauterinos, catéteres para hemodiálisis, entre otros. La verdad es que en este aspecto, hablando de cultura, nos falta mucho. Yo no he visto el tiempo fuera en alguno de estos procedimientos. También es falta de iniciativa, pero creo que es un proceso que va a ir creciendo paulatinamente. Para los procedimientos también fuera de quirófano, se debe de realizar el tiempo fuera en estudios de gabinete que requieran medios de contraste, puesto que son fármacos delicados, terapia electroconvulsiva y colocación y manejo de accesos vasculares centrales. En este tipo de procedimientos como los odontológicos o como las biopsias, que muy seguramente se hacen solamente en el consultorio, la mayoría, porque son a lo mejor
por aguja o son cosas mínimamente invasivas que no requieren de un tiempo quirúrgico en quirófano, el médico es el responsable de realizar todos estos procesos. Todo lo que antes se dividía en anestesiólogo, en cirujano y en enfermería, aquí para los procedimientos fuera del quirófano, el médico que da la atención es el responsable de aplicar este protocolo. Ya por último, de esta acción esencial, pues nos habla de la 4C, que es de insumos reutilizables. Y dentro de esto, pues nos dice que este reprocesamiento de dispositivos médicos reutilizables se apegará a las instrucciones del fabricante. Desafortunadamente, no todos son como actualmente se manejan las piezas de cirugía robótica que traen como un chip y el chip lee un software en donde te dice llevan tantos usos y ya hasta ahí se acabó. No, debe de llevar como que una trazabilidad para darles un mantenimiento preventivo, para darles un mantenimiento correctivo, para verificar en qué tipo de esterilización, qué tipo de reprocesamiento le van a hacer para esterilizarlo, ya sea plasma, ya sea gas, ya sea vapor. Entonces, esta acción esencial número 4C nos habla de las acciones que se van a realizar fuera del quirófano y la C se refiere al reprocesamiento de insumos reutilizables. Las conclusiones que quiero compartir con ustedes y que realicé al término de esta presentación es que, pues que el protocolo para la seguridad de la cirugía, como bien lo dice el lema dentro del documento, pues salva vidas. El trabajo en equipo, perdón, es indispensable. La comunicación efectiva es fundamental. La participación activa influye significativamente en la curva de aprendizaje en la implementación de estos procedimientos. Hay muchos compañeros que todavía no lo hacen, solamente se dedican a llenar la hoja y también hay nuevas generaciones que no tienen la, no sé, será la capacidad, el empoderamiento, las ganas de hacer las cosas porque les dices que participen, haz el tiempo fuera, haz la entrada, haz eso y su voz es baja, murmuran, les da pena, no quieren participar, sienten que los van a regañar, se sienten ignorados, se sienten excluidos, pero es parte de, si no lo empezamos a hacer, si no lo reforzamos, pues nunca lo vamos a poder implementar, nunca el proyecto va a ser lo suficientemente maduro para poder llevarlo a cabo de una manera correcta. Juntos, pues podemos asegurar un futuro donde cada procedimiento quirúrgico se realiza con la máxima calidad, seguridad y cuidado. Fomentar el uso de la lista de verificación de cirugía segura va más allá de una simple recomendación. Es una urgencia que demanda transformar la cultura quirúrgica y priorizar la seguridad del paciente. El cambio empieza hoy con cada uno de nosotros. Este es un video que encontré, o que me apareció en el TikTok hace como 20 días y se lo puse como pregunta y como exclamación. Ya les comentaba que lleva más de 2 décadas este tipo de situaciones y en noviembre 2025 nos preguntaríamos, ¿sigue pasando? Y también lo afirmamos, sigue pasando, por lo cual debemos de cada uno de nosotros hacer cambios, porque puede resultar inconcebible para muchos de nosotros que nos desenvolvemos dentro del área quirúrgica, pero sigue pasando. ¿Dónde estuvo la falla? Pues ya tendríamos que analizar un poco más el caso, pero veámoslo.
Pues sigue pasando. Entonces, muy seguramente en esta cirugía, muchas personas dejaron de hacer lo que les tocaba. Pasaron por tres filtros, tuvieron la oportunidad del marcaje quirúrgico, que es dentro del protocolo, de la lista de verificación que de mínimo en las dos, o más bien se establece dentro de las dos, en la entrada y en la pausa quirúrgica. Tuvieron esas de mínimo tres oportunidades, más la historia clínica, la entrevista, la valoración preoperatoria, la entrega de paciente. Todos esos filtros pasaron y aún así le realizaron una cirugía que hablando por lo que sabemos, insisto, tendríamos que conocer más el caso. Y sé que también podría resultar amarillista, que podría ser por el tipo o cómo lo maneja, ¿no? Pero el paciente ahí está, y entonces si tenía hidronefrosis y le operaron el riñón equivocado, pues entonces los dos ya los va a tener dañados. Y entonces, ¿qué puede ser? Un reemplazo renal, una diálisis y después hemodiálisis en espera de un trasplante renal. Entonces creo que debemos de asumir la responsabilidad que cada uno nos compete, porque este proceso, este protocolo es de corresponsabilidad. Cada quien debe de hacer su parte de todo el equipo que estamos involucrados y cada uno debemos de asumir lo que nos toca. Em, para cerrar esta parte, pues después de todo lo que hemos visto, eh, verán y recordarán algunas frases de los videos y entonces errar, pues sí es de humanos, pero encubrir es imperdonable. Y no aprender del error es inexcusable. Todos nos hemos equivocado alguna vez, pero lo importante pues es que aprendamos de ese error y tratemos de no volverlo a hacer, de realizar estrategias, de establecer medidas para que no se vuelva a repetir eso y replicarlo con las demás personas, de decir, oye, no hagas esto porque puede pasar esto, porque a mí me pasó, ¿no? En ocasiones la experiencia que nosotros tenemos, las vivencias que nosotros tenemos, eh, enseñan más que los libros. Entonces, desafortunadamente son eventos adversos que debemos de hacer eco para que no vuelva a pasar. Esas son las referencias que ocupé para realizar esta presentación. Espero y les sirva y si las desean, con mucho gusto me las pueden pedir. Y por último, pues quiero invitarlos nuevamente a hacer eco a lo que nos comentó el maestro Cristian, pues invitarlos a nuestro séptimo Congreso Internacional y 23º Nacional de Enfermería Quirúrgica, el cual será en la Ciudad de México del 5 al 9 de agosto para el siguiente año. Y el hotel sede será el Royal Pedregal. Estamos cerrando algunos asuntos debido a que sabemos que la estancia en la Ciudad de México es complicada, es caótica para el desplazo, entonces queremos lograr unos costos accesibles para que se puedan quedar en el hotel sede y puedan disfrutar de todo el programa novedoso que tenemos, de todo el proyecto con buenos ponentes nacionales e internacionales. Entonces, la Ciudad de México los espera con los brazos abiertos. Esta es nuestra página de Facebook, Enfermeras Quirúrgicas DF, y es donde vamos a estar subiendo toda la información. Los invito a que nos den seguir para que estén atentos a todas las publicaciones que nosotros podamos servir. Pues agradezco su presencia, su estancia y quedo a sus órdenes por si tienen alguna pregunta.